La tenemos también aquí con nosotros, con Ana, que también nos proporciona una cobertura económica y académica que es absolutamente impagable. José Miguel Viñas, aquí con nosotros, es físico, divulgador científico, desempeña su trabajo en Meteoref, es el coordinador de la página web tiempo.com, ha sido profesor de meteorología aeronáutica y ustedes lo conocerán porque es el hombre del tiempo de programas de radio muy conocidos, no un día cualquiera, en Radio Nacional de España o Agro Popular en la COP. Supongo que mañana lo retransmitirá desde Llerena sus intervenciones, claro, no da tiempo de llegar para conocerlo desde su localización habitual. Ha sido colaborador en Televisión Española, en programas también de divulgación científica, La Aventura de Isabel, Órbita Laica, es consultor de la Organización Meteorológica Mundial y es autor de una cantidad ingente de publicaciones, entre las cuales tenemos 11 libros, algunas de las portadas son las que tenemos aquí y que son, como digo, tanto científicos como de libros de divulgación. A medio camino entre uno y otro se sitúa el último de ellos que tenemos aquí, que es Los cielos retratados. Este libro lo publicó Crítica, la editorial Crítica del Grupo Planeta, en el año 2024, y es un interesantísimo estudio, una delicia de libro, porque ahí realiza un recorrido por los cielos retratados, es decir, por los paisajes, sobre todo por los paisajes donde se adivinan fenómenos meteorológicos, habituales o no, en la historia de la pintura desde la Edad Media hasta la actualidad, poniéndonos en alerta sobre algo que muchos no habíamos caído, y es que los paisajes de los cuadros no es un mero adorno, no están ahí de manera casual, eso no son nubes que vengan bien desde el punto de vista estético, sino que esos fondos responden a una experiencia vital, concreta de los artistas, y sobre todo que son una fuente interesante para el estudio del tiempo y de los cambios climáticos que han ocurrido a lo largo de la historia. Así que sin más dilación, ya lo dejo con nuestro conferenciante. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, gracias a todos los asistentes a este acto. La verdad que me ha hecho mucha ilusión ver los nombres de mucha gente a la que conozco, con la que a veces colaboro en trabajos, y la verdad es que esas jornadas que vais a hacer de clima e historia, pues estoy seguro que van a despertar el interés de todas las personas que asistan, aparte de los propios ponentes y de las personas que hagan esas comunicaciones tan interesantes. Bueno, pues yo efectivamente voy a centrar esta conferencia esta tarde en algo tan interesante como la historia del clima, pero como bien ha apuntado Felipe, pues poniendo el foco de atención en la pintura. Así que nada, he preparado una charla como las hago habitualmente, muy visuales, para que también apreciéis esa parte artística y de la pintura que nos llama la atención y que sirve además para ayudar a entender esa conexión que existe entre historia, clima o tiempo y la pintura en este caso. Vamos un poco a ir de atrás hacia adelante. La historia del clima de la Tierra pues se puede definir como una sucesión de cambios climáticos, épocas cálidas, mucho más cálidas que la actual, aunque ahora hablamos tanto de calentamiento global, y épocas frías. Evidentemente que a medida que nos vamos hacia atrás en la historia de la Tierra, pues es más difícil saber exactamente cómo se comportó el clima, qué temperatura hubo en la Tierra, hay más incertidumbre, pero en cualquier caso, pues una primera aproximación nos ayuda a entender que la mayor parte de la historia de nuestro planeta, que son 4.600 millones de años, han sido periodos muy cálidos, intercalados por periodos más fríos, como el actual. Ahora mismo puede sorprenderos, pero estamos en una de las eras glaciales que ha tenido la Tierra. Dentro de esa era glacial hay glaciaciones, hay periodos interglaciales como el actual y periodos incluso con una temperatura que está ascendiendo o subiendo como pasa ahora mismo. Fue de hecho la llegada a esa última era glacial, una bajada de las temperaturas, la que permitió
que nosotros iniciáramos nuestro camino en la Tierra hace unos 2,5 millones de años. Hay un enfriamiento global que permite que la especie Homo pues evolucione inicialmente en algunas zonas de África, y de ahí pues la expansión y todo lo que ha venido después. Si os interesa este tema, aunque en octubre va a estar aquí el seminario de las jornadas y se van a contar muchas cosas, pero una de las lecturas que me han tenido entretenido en los últimos meses, porque es un libro de bastante volumen, es este que pongo aquí, La Tierra Transformada, de Peter Frankopan, y es un libro realmente que os recomiendo si os interesa este tema, porque el tratamiento es perfecto. Se tiende a pensar de manera simplificada que el clima nos ha ido llevando por los distintos derroteros, y en parte es verdad, pero también ha habido una serie de acontecimientos ajenos al clima que, en combinación con estos cambios climáticos a todas las escalas, han ido modulando de alguna manera nuestra propia evolución. Pero este libro es muy clarificador y la documentación es exquisita por parte de este historiador. Y esa influencia en nuestra propia actividad, en nuestro propio desarrollo del clima, pues ha quedado plasmada de manera muy fiel, como ya ha apuntado Felipe, en la pintura. Y en torno a eso vamos a ver un poco qué podemos encontrar. Vámonos a irnos de momento un poco atrás, antes de entrar en lo que es la pintura pues, que identificamos con los cuadros, frescos, etc. Vamos a irnos a la prehistoria. Y en concreto al último periodo de frío que ha vivido la humanidad, que fue el último máximo glacial, la parte más fría de la última glaciación. Esa última glaciación terminó hace unos 12.000 y pico años, pero hace unos 20.000 los hielos alcanzaron su máxima extensión en el hemisferio norte y en particular en Europa. En ese mapa pues aparece reflejado como todo el norte de Europa estaba cubierto por un gran manto de hielo, y en zonas más situadas más al sur pues había grandes zonas glaciares, como en el norte de la península, o en particular la zona alpina. Unos hielos que condicionaron sin lugar a duda nuestra vida, la vida de los seres humanos, Homo sapiens y neandertales, que durante algún tiempo convivieron en Europa. Pues bien, la pintura rupestre, yendo ya al tema artístico, como pongo ahí, pues nos da información de qué condiciones climáticas, meteorológicas vivieron nuestros antepasados en esa época tan fría en el continente europeo. Basta con darse una vuelta por la famosa cueva de Altamira para, por ejemplo, observar allí pues, manadas de bisontes. Y si ahora vamos a Cantabria, Asturias, no vemos bisontes. Los bisontes siguen existiendo, pero ya en cautividad, al menos en Europa. Y sin embargo, pues eran uno de los animales, entre otros, que en esa época pues, vivían en ese entorno hostil para los seres humanos, que tenían que refugiarse en cuevas, pero para ellos no. Vámonos ahora al sur de África, concretamente a esa zona que he puesto con un puntito rojo, las montañas Drakensberg. Allí hay una serie de cuevas y abrigos rocosos, y allí hay manifestaciones artísticas desde hace ya unos 10.000 años hasta épocas bastante posteriores, pinturas de los San. Los San eran los bosquimanos. Era un pueblo que en origen vivía en una zona boscosa, de ahí su nombre, que tuvieron que, por diferentes motivos, no solo climáticos, desplazarse hacia zonas donde está el punto rojo y vivir en cuevas, y ahí manifiestan esas pinturas. Y eso que veis ahí, que he seleccionado, no sé si así lo llegáis a apreciar, como una especie de personas en torno a un gran animal. Lo que estamos viendo ahí son ritos equivalentes a danzas que piden la lluvia. Es decir, lo que estos pobladores de esa zona hacían era un rito en el que sacrificaban un gran animal, que era en muchos casos un rinoceronte o bóvidos. Con la sangre que emanaba del animal, ellos de alguna manera pedían de forma simbólica que lloviera. Claro, si piden que llueva es porque vivieron en esas zonas sequías, algo a lo que no estaban acostumbrados en origen, porque, como digo, venían de una zona boscosa o selvática en la que no había problemas de agua. Pero en esa zona de Sudáfrica se encontraron con que cada cierto tiempo había sequías, y por eso lo representan así,
Por lo tanto, un análisis, como veis, de unas pinturas rupestres nos pueden dar información de algo que ocurrió en el clima, en este caso un ciclo de sequías a los que estamos habitualmente acostumbrados todavía. Sigamos en África, antes de ir ya a la historia, seguimos a la prehistoria y vámonos ahora al corazón del desierto del Sáhara, a una zona que se llama Tassili Najer. Está ahí pues en mitad de Argelia, Níger, en la zona más sahariana que podemos imaginarnos. Es una zona donde hay una cordillera y una meseta que está dominada ya por los grandes campos de dunas, y esa arena pues se intercala en esas zonas rocosas donde hay abrigos y donde hay pinturas. Hay de hecho unas 15.000 pinturas rupestres catalogadas, hay muchas más, pero estas son las que se han estudiado y datado, y las más antiguas, como pongo ahí, son de hace unos 12.000 años. ¿Qué encontramos en las pinturas rupestres de Tassili Najer y petroglifos también? Pues encontramos una fauna que hoy en día es impropia del desierto del Sáhara. Encontramos petroglifos con elefantes, con rinocerontes, encontramos jirafas. Desde luego que algo impensable si alguien se da una vuelta hoy en día por el Sáhara. Hay una serie de pinturas algo posteriores que se solapan un poco con esas, que se han catalogado o datado, mejor dicho, en lo que se llama la etapa de cazador. Ahí aparecen ya escenas de caza de esos pobladores de esa zona del Sáhara de hace unos cuantos miles de años, donde aparecen cazando. Pero hay pinturas posteriores donde ya no aparecen escenas de caza, sino aparecen esas personas con manadas, con rebaños de cabras, vacas, de bóvidos. Y esas pinturas están datadas en una época posterior que se ha calificado como la etapa de pastor o etapa de nomadismo. Pues bien, en esa zona del norte de África hubo un cambio climático que hizo que se convirtiera el paisaje en lo que hoy en día es el Sáhara, ¿no? Pero esa zona era una sabana húmeda y por eso había población humana allí. Pero las condiciones cambiaron y de ese periodo húmedo se pasó, como pongo ahí, hace unos 6.000 años, a un periodo seco que finalmente culminó en la formación del gran desierto que es el Sáhara. Claro, esas personas que en origen eran cazadores se convirtieron en nómadas y fueron buscando zonas más propicias hacia la parte oriental del norte de África y se encontraron con una zona fértil como era el Nilo, donde ya había también población. Se montan allí una serie de reinos que al final culminan con la grandísima civilización egipcia. Es decir, que si vamos a pensar en los egipcios y en las famosas dinastías de los faraones, pues el origen son una serie de reinos que parte de esa población vino arrastrada por el empuje que supuso tener unas condiciones que no eran aptas para la vida en las zonas donde ellos habían vivido hasta ese momento. Otra imagen que podemos identificar en la pintura como un motivo recurrente en la pintura de temática religiosa es el famoso diluvio universal, el arca de Noé. Todo esto se ha representado de manera reiterada a lo largo de la historia de la pintura. Ya hemos dejado la prehistoria atrás y nos metemos ya en la época de la pintura. Bien, hay, como digo, muchas representaciones del diluvio universal, una gran inundación. El propio nombre de diluvio universal hace referencia a que ocurrió pues, en toda la tierra conocida. Realmente no es así. Los famosos grabados de la Biblia de Gustave Doré del siglo XIX, con esas imágenes tan espectaculares, en este caso del motivo del diluvio. Y las referencias al diluvio universal, a una gran inundación, las encontramos en la primera manifestación, el primer documento, por así decirlo, escrito, en escritura cuneiforme, en una de las tablillas del famoso Código de Hammurabi, y en el famoso poema épico de Gilgamesh. En una de esas tablillas aparece una referencia que hubo una gran inundación en la zona de Mesopotamia. Estamos hablando de que ese Código de Hammurabi, y en esa época, a casi 2000 años antes de Cristo, se realiza en lo que era Babilonia, lo que está hoy en día Irak, en una zona donde surge nuestra civilización, surge la agricultura y la civilización occidental sale ahí. Bueno, pues hay estudios que han podido demostrar que algunos siglos antes, cuando aparece esa crónica escrita en el Código de Hammurabi, hubo una gran inundación en Mesopotamia provocada por un desbordamiento y unas lluvias intensas en el Mar Negro,
que a su vez estuvo de alguna manera motivada por una subida espectacular del nivel del mar en el Mediterráneo. El Mediterráneo venía de una etapa muy fría, el nivel del mar era mucho más bajo, y al aumentar la temperatura desbordó por la zona donde hoy en día está Turquía, llegó agua hacia el Mar Negro y desbordó por las cabeceras del Tigris y de Éufrates, provocando esa gran inundación. Eso al final, por transmisión oral, llega a lo que son los textos bíblicos, y de ahí el mito del diluvio universal. No es que fuera universal, pero sabemos por documentación climática que ocurrió ese episodio. Hay bastantes indicios en que ocurrió ese episodio debido a un cambio climático bastante abrupto. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se comportó el clima ya en los últimos 2000 años. Y vemos que haya habido pues una serie de fluctuaciones, que es algo característico del clima, y vemos que tras un periodo cálido medieval, que se ha intentado por parte de todavía las personas que discuten un poco la singularidad del cambio climático actual, se ha intentado decir que en la Edad Media hacía más calor que ahora, y es probable que en zonas del sur de Europa sí que pudiera ser comparable, pero ese periodo cálido medieval no hay referencia de que fuera global, como la fase cálida en la que estamos actualmente. Y después vino una pequeña edad de hielo que condicionó absolutamente la vida en el continente europeo y en otras zonas del hemisferio norte. Tampoco por los últimos estudios parece constancia de que fuera algo global, pero sí en distintas regiones grandes de la Tierra se puede constatar una bajada significativa de las temperaturas, y en particular en algunas zonas de Europa de manera muy acusada. Pues bien, esa pequeña edad de hielo, ese periodo frío singular que duró varios siglos, que se inicia más o menos en el siglo XIII-XIV y se prolonga en algunas zonas de Europa hasta incluso el siglo XIX bien entrado, pues tiene su perfecto reflejo en la pintura, como os voy a contar ahora con algunos cuadros que vais a reconocer ahora mismo. Bueno, en este caso es un cuadro que representa un momento importante de la historia de España. Es el famoso cuadro de Doña Juana la Loca de Francisco Pradilla, un cuadro que gracias a él pues le dio una grandísima fama a este pintor del XIX español. Este cuadro está en el Prado y representa ese momento de la historia en el que Juana I de Castilla, Juana la Loca, intenta hacer un viaje con los restos de su marido ya fallecido, Felipe I de Castilla, Felipe el Hermoso, por Castilla, hacia Granada para cumplir el deseo del monarca de ser enterrado allí. Sin embargo, los avatares de ese viaje, por lo que sabemos por las crónicas históricas, impidieron que finalmente acompañara el cuerpo del rey ya difunto desde Burgos hasta Granada, porque pues, por distintas cuestiones políticas que aquí, que bien conocéis la historia de España, sabéis, pues a Juana la Loca la mandan y la ingresan dentro de un convento en Tordesillas, y finalmente pasa allí el resto de su vida. Tiene además la carga de que estaba, digamos, con un estado de locura, lo cual pues, es discutible desde el punto de vista histórico. El caso es que Pradilla, con la documentación histórica que había del famoso invierno de 1506-1507, nos transmite con este cuadro el crudísimo tiempo invernal que sabemos que tuvo que soportar Juana embarazada y el séquito que la acompañaba con el féretro de Felipe I de Castilla. Esta escena ambientada en el páramo castellano, seguramente por Burgos, por Soria, pues nos muestra detalles como el frío a través de ese viento intenso que está pintado magistralmente por Pradilla, con detalles como las velas timbreantes, los rostros de agotamiento y de frío de los personajes, la humareda inclinada, en fin, un cuadro que de manera magistral nos transmite esa sensación de ese inmenso frío que sabemos que aconteció durante ese invierno en ese penoso viaje por tierras castellanas de la reina Juana. Otro momento importante en la historia de España es la famosa derrota de la grande y felicísima Armada, o como se suele decir equivocadamente, la Armada Invencible, que es algo que se inventaron los ingleses, en plan un poco de crítica, de sorda, digamos. Bueno, pues hay diferentes pinturas que intentan trasladarnos a ese momento también de la historia importante de España. Ahí tenemos el recorrido que tuvieron los barcos españoles hacia Inglaterra, directos hacia el Canal de la Mancha. Ahí tuvieron lugar las primeras derrotas contra los ingleses, pero la gran derrota, en realidad,
fue el hundimiento de muchos barcos en las costas irlandesas. Si vais por Irlanda o habéis estado en Irlanda, veréis que hay muchos nombres españoles, porque allí realmente perecieron muchos marineros que iban en esos barcos, pero no por el combate contra los ingleses, sino en realidad por las condiciones tan tremendas que hubo en la mar, ¿no? Porque justo en 1588 y en esos años ya estaba la pequeña edad de hielo afectando Europa, y no solo se tradujo en que las temperaturas eran mucho más bajas que décadas anteriores, sino que hubo una alteración absoluta en el comportamiento meteorológico, que es lo que está pasando ahora mismo, pero con un tiempo de signo contrario, con un periodo cálido. Estamos viendo que están subiendo las temperaturas, pero a la vez hay muchas alteraciones a nivel meteorológico. Pues en la pequeña edad de hielo pasó algo parecido. Los temporales atlánticos, y está documentado en esa época en la que coincidió justo ese gran intento de invasión de Inglaterra por parte de los barcos españoles, pues se encontraron con una situación que no era conocida años antes en el Atlántico, aunque fueran en los meses invernales. Aquí vemos un par de cuadros que ilustran ese hecho histórico, ¿no? El de la batalla de Gabelinas, que ahí sí que hubo una derrota por parte de los barcos españoles frente a la flota inglesa, que los ingleses celebran como la gran victoria, pero sin embargo quedaban muchos más barcos y podían haber vuelto la mayoría a España, o incluso haber intentado otra vez la invasión. Pero el cuadro de abajo lo que nos muestra es el desastre generado por esas condiciones tan tremendas que hubo en el mar, esos temporales que castigaron con mucha dureza a los barcos que consiguieron salvar a la flota inglesa. Se atribuye a Felipe II la famosa frase, que no está ni mucho menos comprobada, de que dijo que él realmente no mandó luchar a las naves o a la Gran Armada contra los ingleses, sino contra los elementos, ¿no? Y bueno, en realidad fue así, fue una derrota contra unas condiciones meteorológicas muy adversas. Bueno, si hay una tabla o un cuadro que suele usarse para ilustrar cómo fue ese periodo tan frío, tan singular en Europa, es este famoso cuadro de los cazadores en la nieve de Peter Bruegel el Viejo. Nos vamos a Flandes, nos vamos al siglo XVI, nos vamos a mitad de ese siglo, concretamente al invierno de 1564-65, un invierno crudísimo, que le pilla a Peter Bruegel, al mayor de los Bruegel, en Bruselas, y él pues en ese momento está pintando una serie dedicada a las distintas estaciones del año. En realidad son 6 parejas de cuadros que cubren todo el año, y el cuadro que alude a los meses invernales es Cazadores en la nieve. Este cuadro es singular por varias razones, porque más allá del motivo al que le dedica Bruegel, que serían esos cazadores que llegan de cazar, y esos personajes en segundo término que están quemando un cerdo porque es época de matanza, lo que nos llama la atención del cuadro es el propio tiempo invernal que nos está transmitiendo, todo congelado, todo lleno de nieve, los personajes patinando en las aguas congeladas de detrás, y unas montañas que nos sorprenden si pensamos que estamos en lo que hoy en día son los Países Bajos y Bélgica, donde no hay montañas. Esto se explica porque Bruegel, unos años antes de ese crudísimo invierno, probablemente el más frío que hay documentado en la época moderna de Europa, pues hizo un viaje a Italia, lo mismo que hacían muchos pintores europeos de países del centro y del norte de Europa, para aprender de los artistas italianos, y en ese viaje al sur, a Francia e Italia, se encontró con los Alpes, y esa imponente cordillera pues queda ahí reflejada en un paisaje que evidentemente no es de los Países Bajos, pero sí que lo era del tiempo que le tocó sufrir durante ese invierno y los que vinieron después, aunque ese fue crudísimo. Aquí veis otra pintura de Peter Bruegel que después su hijo Jan también reproduce, y de hecho la copia de Jan está en el Prado, paisaje invernal con trampa de pájaros, y estos cuadros, con este motivo invernal, con esas personas encima del hielo, digamos que crean una tendencia, un cambio en el motivo principal en la pintura europea, un motivo que pasa a convertirse en protagonista de los cuadros, el paisaje invernal, y pintores holandeses posteriores como Aberkan o como Ruysdael reproducen esta misma escena, es decir, cómo la sociedad está viviendo esos inviernos tan crudísimos que empiezan a ser frecuentes, algo que antes podía ocurrir algún año, pero ni mucho menos eran normales. Escenas de todo tipo de actividades encima del hielo, encima de la nieve, los Países Bajos, lo que hoy en día es Holanda, bueno, los Países Bajos pues totalmente cubiertos de hielo y de nieve en invierno.
estos paisajes invernales, como digo, se convierten en recurrentes en la pintura. Y de hecho ha habido algunos científicos como Burroughs en el año 1981 que llegó a hacer esa conexión, llegó a entender que en el momento en el que hace más frío, los motivos invernales empiezan a ser más frecuentes en la pintura europea. Es algo bastante lógico, pero había que demostrarlo científicamente. Y este científico lo hace en ese estudio. Fijaos hasta dónde llega la influencia de Bruegel el mayor, Peter Bruegel el viejo, que los años siguientes al Gran Invierno, 1566-67, pinta estas tres tablas dedicadas al motivo de la Natividad de Jesús: el censo de Belén, la masacre de los inocentes y la adoración de los reyes. En el caso de la adoración de los reyes, que lo tenéis reproducido en la parte inferior, es seguramente la primera tabla europea, la primera pintura en la que no solo aparece un paisaje nevado, sino que Peter Bruegel ha pintado los pequeños copos de nieve. Está nevando en esa misma escena. Pero a lo que voy, estas tablas cambian la imagen que se tenía hasta ese momento de ese hecho histórico como es el nacimiento de Jesús, porque si nos vamos al siglo anterior, al siglo XV, los pintores que habían pintado ese motivo, el nacimiento de Jesús, pues no pintan ni mucho menos un paisaje invernal, sino un paisaje que podríamos identificar como primaveral. Ahí no vemos la nieve por ningún lado, incluso en el cuadro de la Natividad de Petrus Christus, que aparece reproducido a la derecha, ahí en ese cielo, no lo veis porque estáis un poco lejos, aparecen unas aves en formación de triángulo, es decir, unas aves migratorias. Claro, porque al final la primavera, el tiempo primaveral, es lo que domina en los paisajes de la pintura europea, más allá de los paisajes invernales que a partir de Bruegel empiezan a dominar por esa circunstancia climática tan especial. En Inglaterra, en Londres, de vez en cuando el Támesis se congelaba y no solamente se formaba una fina capa de hielo sobre el río, sino que se formaba una gruesa capa que permitía que hubiera actividades encima del río helado. Comienzan a celebrarse las famosas ferias del hielo del Támesis. Esto es una idea de los barqueros del río, cuyo trabajo era como los taxistas, pero cruzar a la gente de una orilla a la otra cuando el río lógicamente no estaba helado. Ven que se congela y que se puede estar encima en el invierno de 1607 y 1608 y ven una oportunidad de organizar una especie de feria para ganar dinero, una actividad comercial, y allí se montan tenderetes, se montan todo tipo de puestos de venta de productos, se montan fiestas, se montan actuaciones deportivas, todo lo que os podéis imaginar encima del Támesis congelado. Como he puesto ahí en azul, hay documentadas 24 veces en que el río Támesis a la altura de Londres se llegó a congelar entre ese año de 1607, 1608 y 1814, con una capa lo suficientemente gruesa para que pudieran pasar carruajes o haber actividades. Se celebraron hasta 7 grandes ferias del hielo en el Támesis. Hubo alguna otra feria, pero no tan importantes como esas 7 que ocurrieron justamente cuando el hielo estuvo, en algunos casos, más de un mes, permitiendo que allí hubiera esa actividad. Y esto pues motivó la actividad comercial. Uno de los principales souvenirs que había en esas ferias era venderte tarjetas o incluso libros en alguna de las ferias impresos encima de las aguas congeladas del Támesis, ¿no? Era como una especie de toma este recuerdo, esto se ha impreso encima de las aguas congeladas del Támesis. Para muchas personas era pues, como un objeto de colección, ¿no? Aquí os he traído este cuadro del pintor anónimo porque se ven un par de cosas interesantes de Londres de la época. Es de la Feria del Hielo de 1684, está pintado más o menos en esa misma época, el año siguiente. Y por un lado vemos al fondo el antiguo puente medieval de Londres, que ya no existe. Si habéis ido a Florencia y a alguna otra ciudad europea con río, es un puente parecido al que hay en Florencia sobre el Arno, en el que hay casas y hay tiendas encima del puente. En ese puente medieval de Londres había casas de madera y había actividad comercial. Y se ve perfectamente al fondo. Además era un puente que muchas veces pues, bloqueaba el hielo y la subida de mareas que hay en el río hacía que el hielo aguantara más en el río. Y sobre todo, daros cuenta de otro detalle, en la parte de la izquierda se ve un humo muy negro. La ciudad de Londres, históricamente, cuando ya empezó a haber la actividad del carbón, estaba envuelta permanentemente en un
polvillo de carbón que hacía irrespirable el aire dentro de la ciudad, y este cuadro lo ilustra perfectamente. Lo que sería la City de Londres estaría en el lado de la izquierda, en esa orilla, ¿eh? Vamos ahora con un cuadro que vais a conocer al momento, el cuadro de las lanzas de Velázquez, que ilustra también un momento importante de la historia de España, como es la rendición de Breda, la entrega de las llaves de la ciudad de Breda a los tercios de Flandes. Velázquez vive en la pequeña edad de hielo, y ese episodio histórico, que ocurre unos 10 años antes de que él lo pinta, ocurre en uno de los momentos más fríos, más crudos de ese periodo frío que, como he dicho, dura varios siglos. A Velázquez le encargan ese cuadro y otras pinturas de los reyes para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Velázquez era el pintor de la corte de Felipe IV. Vivían en el Alcázar de Madrid, que finalmente fue destruido por un incendio con posterioridad a la época de Velázquez, en 1666. El Alcázar, una vez destruido, sobre sus ruinas se edificó lo que hoy en día es el Palacio de Oriente. Pero Felipe IV quiso tener un palacio de verano en Madrid y lo manda a construir al lado de donde está el Parque del Buen Retiro. Allí había una serie de ermitas y allí se construye un palacio para el verano, y en la Sala de Reinos se quieren poner representaciones pictóricas de momentos importantes de la historia de España. Se contrata o se hacen los pedidos, los encargos a los principales pintores del momento, y a Velázquez le encargan un cuadro donde documente la rendición de la ciudad de Breda, el cuadro de las lanzas. Y cuadros ecuestres, retratos ecuestres de los personajes de la corte, del rey, del infante Baltasar Carlos, y en todos estos cuadros, incluidas las lanzas, hay unos cielos que nos llaman la atención, los famosos cielos velazqueños. Los vemos en estos dos retratos. Vemos también un cielo también llamativo en el retrato de la reina Margarita a caballo. En este caso sí que parece que hay una influencia con un cuadro de Tiziano. Pensemos que allí en el antiguo Alcázar estaban las colecciones reales, y Velázquez, cuando llega muy joven a Madrid, pues se empapa de cuadros de Tiziano, de Rubens y de otros artistas, y de alguna manera pues recibe esas influencias. Pero los cielos velazqueños que pinta en ese periodo en el que recibe los encargos para el Palacio del Buen Retiro aparecen con bastante reiteración en toda esa serie de cuadros. Incluso aquí vemos dos, uno de ellos para una de las ermitas del Retiro, el de San Antonio Abad y San Pablo, y el del Conde Duque de Olivares, muy conocido, también está en el Prado, que es un encargo para ese importante personaje también de la corte, aunque no era de la realeza. Bueno, en esos cielos velazqueños llamativos, lo que tenemos ya a nivel meteorológico son nubes, sobre todo altas y medias, lo que en meteorología llamamos cirroestratos y altoestratos. Y la cuestión es por qué Velázquez pinta con insistencia ese cielo, que no deja de ser un elemento llamativo de las pinturas. Velázquez, como digo, vive en ese periodo de intenso frío, y por lo tanto cabría pensar que debía haber pintado un cielo más parecido a los cielos que pintan los pintores holandeses, como Aberkan y otros, unos cielos blanquecinos, unos cielos de nubes, de nieve, o unos cielos bastante despejados. En realidad, si lo pensamos, cuando el ambiente es gélido, muy frío, el aire suele estar más seco, entonces solemos tener o unos cielos de nieve, de un color así grisáceo, o el cielo totalmente despejado, que es lo que ocurre a veces cuando ha nevado y se despeja el cielo. Entonces hace mucho frío, tenemos una hora de frío, pero el cielo está perfectamente despejado. Sin embargo, si el aire está menos frío, tiene más humedad, y lo normal es que haya más nubosidad en el cielo. La pregunta que yo me hacía cuando analizaba estos cuadros de Velázquez es ¿por qué Velázquez no pinta esos cielos blanquecinos de Aberkan o esos cielos azules en esa larga serie de cuadros de los personajes de la corte a caballo o en las mismas lanzas? Bueno, pues en este caso es interesante recurrir a la climatología histórica, por eso es tan interesante, o van a ser tan interesantes esas jornadas del mes de octubre, porque sabemos por la climatología histórica, no tenemos datos directos, como has dicho Felipe, pero sí documentos, que justamente la cuarta década del siglo XVII, que es cuando Velázquez recibe esos encargos, no fue tan fría en la península. Estábamos sí en la pequeña edad de hielo, pero no hacía tanto frío, y por lo tanto es bastante compatible esa situación que nos indican los documentos históricos con pensar que el tiempo dominante durante esos años fue un tiempo como el que hemos podido tener esta primavera, con frentes constantemente llegando a la península, a veces nublando el cielo, dejando lluvia, pero entre frente y frente esas nubes que aparecen magistralmente pintadas en los cielos de Velázquez. Y al hilo de esto,
una primera enseñanza que tendríamos que tener es que a partir de estudios como el de Neuberger, que os pongo ahí, al final los pintores, más allá de su creatividad, incluso de las modas, de que quieran poner un tipo de cielo porque estéticamente es llamativo, que hay una componente de eso en la pintura, no pueden desconectar de las influencias que reciben a nivel ambiental, meteorológico y climático. Y por lo tanto, pues es bastante coherente pensar que si Velázquez pinta sus cuadros, que evidentemente le dan riqueza cromática, por ejemplo, a la composición, pero él tiene esa vivencia, él ve con reiteración esos cielos, y no sería impensable que Velázquez haga esa singularidad que no hacen otros pintores. De alguna manera, él, con esa habilidad también que tenía técnica, consigue plasmar esos cielos, en este caso frontales, y llevarlos a su pintura. La pequeña edad de hielo sigue evolucionando los siglos posteriores, el 18 y el 19. Hay muchos ejemplos en la pintura que nos dan idea de la crudeza que tuvieron muchos inviernos. He puesto ese cuadro de un pintor escocés de finales del 18 o una pintura ya de pintura norteamericana del 19, con paisajes nevados. Pero claro, podemos pensar, bueno, es que todo era frío y hielo en la pequeña de hielo. Pues no. Era algo mucho más frecuente que en la actualidad, lo cual no es difícil. Pero el mismo Peter Bruegel, en esa serie dedicada a las estaciones, pinta este verano. Un verano que no tiene ninguna diferencia fundamental con el verano que seguimos teniendo hoy en día, con mucho calor y la gente trabajando en el campo, segando y buscando el refugio de la sombra. Es decir, que intercalados con esos inviernos crudísimos y largos, que hubo muchos, había también sus veranos calurosos y había sus olas de calor, pero no es nada comparable a lo de hoy en día, que es la norma, no la excepción. En ese caso era lo contrario, la norma era un verano fresco, no muy cálido, y de vez en cuando un verano muy caluroso, que también llamaba la atención de los pintores. Por ejemplo, el famoso cartón de la Nevada de Goya, que está perfectamente documentado, pintó entre los años 1786-87, por ahí. Sabemos que justo ese invierno, él hace una serie para los tapices, una serie dedicada a las 4 estaciones, sabemos que ese invierno fue particularmente riguroso. Goya ya tenía el encargo, pero seguramente los rigores invernales hicieron que pintara de esa manera la crudeza invernal, porque la vivió de alguna manera en primera persona. Los personajes abrigados, la ventisca, el viento abatiendo el árbol, un recurso que han usado mucho los pintores para transmitirnos esa idea del frío y del viento. En este caso os he puesto un cuadro de Corot, el pintor francés, y un árbol abatido, ¿no? Antes os puse el cuadro de Pradilla con la humareda inclinada. Son cuadros que nos transmiten frío y muchas veces nos transmiten viento, que es un elemento invisible a simple vista, salvo por los efectos que provoca. El mar de hielo de Friedrich, un cuadro emblemático con muchos de este pintor romántico alemán. En este caso es un cuadro que va más allá de la propia escena del frío. Es un cuadro con una simbología muy potente. Friedrich vivía en Dresde, en Alemania. El río Elba que pasa por allí se congelaba muchos inviernos. Él veía el hielo descongelarse en primavera casi todos los años, después del crudo invierno. Él además, su lugar de origen era el Báltico. Y ahí en el Báltico él tiene el recuerdo también del mar Báltico congelado en invierno. Y aparte hay un relato que llega a Europa de una frustrada expedición polar para intentar llegar al Polo Norte, que los barcos quedaron atrapados por el hielo. De hecho ahí lo veis, ahí aparece pintada en la parte de aquí un barco abatido por el hielo, ¿no? Como ilustrando ese episodio que pasó en las regiones polares. Fijaos lo que pinta ya prácticamente llegando al final del 19 Monet, témpanos de hielo en el río Sena, algo que hoy en día sería muy difícil de ver, no imposible. Puede que venga un invierno crudísimo y veamos eso, pero es realmente ya muy poco probable. Sin embargo, en esa época Monet todavía vivió los últimos coletazos de la pequeña de hielo y lo deja reflejado en estas pinturas y en otras. El Sena y otros ríos de Europa, de Francia, se helaban casi todos los inviernos y algunos se formaban grandes témpanos de hielo cuando llegaba el deshielo primaveral. Además, a los pintores impresionistas como Monet, si algo les motivaba eran esos elementos de la naturaleza que se transformaban. El hielo de repente se forma sobre la capa helada, pero en primavera empieza a quebrarse, a romperse. Esa dinámica del hielo, de la nieve, era algo muy atractivo para intentar capturar por parte de un pintor impresionista. Los glaciares llegan a su máxima expansión en Europa, en el caso de los Alpes, en el siglo XIX, y a partir ya del XX empiezan
su declive, acelerado de manera muy importante a partir de los años 80 del siglo pasado. Ahí ya no vemos solo la variabilidad natural, ahí ya vemos el efecto claro del calentamiento global. Prácticamente la misma pérdida que tienen los glaciares desde finales del 19 hasta los años 70 del siglo pasado es equivalente a todo el hielo que se ha perdido desde los años 90 o el inicio de este siglo hasta la actualidad, lo que nos da idea del ritmo al que se está perdiendo el hielo. Bueno, ya por ir terminando este recorrido un poco rápido, pero quiero que os queden ideas un poco en la cabeza, pues lo que os decía de Monet. Monet, por circunstancias, por una guerra en concreto contra los alemanes entre Francia y la antigua Prusia, se ve obligado a ir a Inglaterra y se va a Londres. Y allí en Londres descubre algo que le fascina, que es algo que para él es casi un laboratorio, que es una ciudad llena de ese polvillo de carbón, polución muy elevada, nieblas que están potenciadas por esa contaminación y por el propio río Támesis, fuegos de luz a la mañana, a la noche. Esto realmente le motiva muchísimo para hacer series de pinturas y luego a los 30 años vuelve a Londres varias veces para hacer pinturas como estas que veis aquí. Un amigo suyo, también pintor impresionista, que también viaja a Inglaterra, que es Camille Pissarro, llegaron justo cuando entra la guerra con los alemanes, llegaron a vivir, ser prácticamente vecinos en Louveciennes, muy cerca de París, y allí pintan varias nevadas tempranas que llegan en otoño, que era algo también muy habitual. Y hacen series de pinturas, realmente Pissarro hace varias series por sugerencia del propio Monet. Por eso que os decía, porque al final, ¿qué ocurre con la nieve? La nieve transforma el paisaje. Si mañana nevara aquí, no va a ser el caso. Transformaría el paisaje de Llerena y los alrededores. ¿Y qué pasa cuando deja de nevar? Pues que esa transformación sigue. La nieve empieza a desaparecer, pero no de manera uniforme. Empieza a quedarse más en zonas donde hay más umbrías. Y todo eso es la experimentación que para un pintor impresionista era su principal motivación, el trasladar eso a la pintura, el hacer series donde se viera esa evolución. La luz, los cambios de luz, en esto fueron verdaderamente innovadores, revolucionarios y maestros. Aquí tenemos a Sorolla como un caso excepcional del tratamiento de la luz. Los cuadros famosos de las playas valencianas se puede ver perfectamente si está pintado por la mañana o por la tarde. La manera en la que trata la luz es absolutamente diferente, ¿no? Pues los impresionistas pasaban algo parecido con ellos. Y bien, por ya entrar en la parte final, a veces en el clima terrestre, en el comportamiento atmosférico, hay factores ajenos, en este caso a lo que estamos haciendo ahora nosotros con nuestras actividades, como pueden ser las erupciones volcánicas, que también se puede comprobar que han dejado un pozo clarísimo en la pintura universal. El primer científico que estableció una relación clara entre grandes erupciones volcánicas e impactos en el clima fue Benjamin Franklin, a raíz de la erupción del volcán Laki en la isla de Islandia. Eso fue una catástrofe impresionante. Aquí os he puesto unos datos, pero no os quiero marear, pero fue una erupción. Ahora ha habido hace poco una fisura cerca de Reykjavik que está generando de vez en cuando erupciones más o menos intensas, pero nada comparada con la de Laki de ese año. Estamos hablando de que duró 8 meses, casi se carga la población entera de Islandia y provocó alteraciones impresionantes en Europa, a nivel meteorológico, a nivel climático, una hambruna grande porque no hubo cosechas durante varios años, un enfriamiento muy grande, alteraciones en los patrones meteorológicos y sobre todo, aquí está la influencia en la pintura. Las grandes erupciones volcánicas con esos materiales que lanzan a la alta atmósfera hacen que la luz se empiece a dispersar de diferente manera en distintas regiones del mundo y lo que provoca sobre todo es una potenciación de los colores crepusculares que se dan cuando el sol se va a poner en la puesta o en la salida del sol. En esos momentos en los que ya de por sí las tonalidades del cielo son de esos colores amarillos, anaranjados, rojizos, esos colores se potencian muchísimo más si el aire tiene un velo de partículas, en este caso de origen volcánico. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando entró en erupción el gran volcán Tambora en 1815, que dio lugar a años sin verano. Esa intensidad de los colores queda perfectamente plasmada en cuadros y en pinturas, por ejemplo, del gran Turner, de William Turner. He puesto unas pocas, pero hay decenas de ellas donde podemos apreciar unos colores tan intensos que nos invitan a pensar que Turner de alguna manera tuvo que llegar a ver eso y le tuvo que impactar. No son necesariamente cuadros pintados
el año inmediatamente después de la erupción. Algunos están pintados 15 o 20 años después. Pero si pensamos en, ya no en el pintor, sino en cualquiera de nosotros, que durante meses seguidos llegamos a ver ese espectáculo todas las mañanas o todas las tardes en el cielo, eso nos deja tal huella que al final para un pintor paisajista como puede ser Turner, evidentemente que lo deja plasmado ahí. Y a finales del 19 fue un siglo muy singular, hubo otra gran erupción, la del Krakatoa en Indonesia. Y en este caso la influencia volcánica sí que puede apreciarse en el famoso cuadro del pintor noruego Edvard Munch, El Grito, un cuadro muy conocido. Hubo unos científicos, astrofísicos, que hace ya unos años, en un artículo, precisamente establecieron esa relación y dijeron que los cielos rojizos del Grito eran debidos seguramente a la erupción del Krakatoa, que tuvo también un impacto a nivel global. Años después, otros científicos, en este caso meteorólogos noruegos, dijeron que quizás esa influencia no era tanto la del volcán, sino la de unas nubes que a veces se ven en latitudes altas y que pudieron documentar que Munch al menos las vio 3 veces en Noruega durante su vida allí, que son las nubes que se forman en la estratosfera en la zona polar. En cualquier caso, aquí veis un poco la relación que puede existir entre un fenómeno atmosférico o volcánico y los cielos que al final nos pueden plasmar los artistas en los paisajes. También esa conexión la podemos encontrar en Van Gogh y algunos de sus cuadros. Y otro estudio científico los he puesto para que veáis un poco que esto se está investigando y se estudia, ¿no? Estos autores griegos en su mayoría hace unos años establecieron una correlación bastante buena entre las tonalidades que usan los pintores a lo largo del 19 con las distintas erupciones volcánicas de mayor o menor magnitud que están documentadas durante ese siglo. Pues bien, como veis, la pintura es una fuente inagotable de documentación, tanto histórica como climática. Y termino ya con los últimos ejemplos. Aquí veis estos cuadros de una serie que pintó Sisley, Alfred Sisley, pintor impresionista francés, a raíz de una inundación que ocurre en un sitio que prácticamente está al lado de donde él vive, por Marly. Allí pasa el Sena, cerca de París, y unas lluvias intensas provocan en ese año, en 1876, una inundación catastrófica en septiembre de ese año, y Sisley se dirige a la población que estaba prácticamente a 1 kilómetro de donde él vivía, y allí durante varios días pinta esas escenas que ve. Cuando llega, lo primero que se encuentra son todas las calles de Port Marly prácticamente cubiertas por el agua, la gente saliendo en barcas, el cuadro que veis pintado en la izquierda, pero pasan los días, el nivel de las aguas va bajando, cambia el paisaje y al final de esa serie lo que vemos es toda la calle principal de Port Marly llena de barro, con algunos charcos, ha bajado ya el nivel del río. Es interesante entender a través de esa serie de pinturas o una que hizo anteriormente cómo se puede documentar una inundación catastrófica, en este caso en una población francesa. También en España tenemos algunos ejemplos. Aquí tenéis esta famosa vista de Zaragoza, pintada por Martínez del Mazo, yerno de Velázquez, de su taller de pintura, encargada por el infante Baltasar Carlos. Martínez del Mazo fue su pintor, vamos a decir, de cámara, porque Baltasar Carlos no llegó a ser rey, era hijo de Felipe IV. Y ahí veis una vista de Zaragoza donde podemos identificar diferentes edificios, el puente de piedra, pero fijaos, el puente de piedra sin sus 2 ojos centrales, porque sabemos que hubo una inundación catastrófica, un desbordamiento del río que se llevó por delante esa parte central del puente de piedra 2 o 3 años antes de que Martínez del Mazo pinta esa pintura. El puente estuvo casi 10 años sin estar cerrado hasta que finalmente se reconstruyó y adoptó la forma más o menos que tiene en la actualidad con alguna reforma posterior. Termino con un ejemplo también para que veáis hasta qué punto es interesante investigar los cuadros desde un punto de vista climático y extraer información. Aquí veis una típica pintura, tiene muchas, de Canaletto, de una vista de Venecia, del Gran Canal. Tanto él como su sobrino Bellotto, que también pintó este tipo de pinturas allí en Venecia, pues han sido motivo de estudio por parte de unos investigadores. Y fijaos lo que estos investigadores hicieron hace unos años. En aproximadamente unas 60 pinturas de estos 2 artistas vieron dónde estaban las marcas de las algas en distintos edificios que siguen estando en pie hoy en día en Venecia. Y a partir de esa información, cruzándola con los datos actuales, llegaron a la conclusión de que el nivel de la laguna de Venecia, en promedio, desde el siglo XVIII, que fueron pintadas las pinturas de Canaletto y Bellotto, ha subido del orden de 60 centímetros. Por el cambio climático, no solo por el cambio climático, la propia
dinámica de la laguna de Venecia tiene particularidades. Está conectada con el Mediterráneo y hay una subida clara del nivel, pero también hay fenómenos locales como la marea que se produce allí a veces del agua alta, que puede provocar variaciones importantes en el nivel. En cualquier caso, lo interesante es eso, que a partir de unas pinturas se ha podido extraer una información que tiene interés climático. Ahí ves la referencia al trabajo. Bueno, pues llegado a este punto, hemos llegado prácticamente hasta la actualidad. Hoy en día hay vanguardias, hay pinturas que no son fáciles de interpretar, pero sigue habiendo mucho paisajista que pinta lo que ve. Pues es previsible pensar que esta nueva realidad del clima que estamos viviendo, muy diferente a esto de la pequeña de hielo que os he contado, quedará plasmada de alguna manera en las manifestaciones artísticas, porque el clima, la componente climática, nos afecta a todos en nuestro día a día. Ya es motivo de conversación. Ahora ya el motivo de conversación de Ascensor no es tanto qué tiempo va a hacer hoy, sino, oye, has leído esta información de que parece que en el Mediterráneo dentro de tantos años puede pasar esto, puede pasar otro. Fijaos que hace unos años WWF hizo una campaña para llamar la atención, precisamente recurriendo a la pintura y transformando cuadros conocidos, como puede ser el paso de la laguna Estigia de Patinir, que no he comentado, pero también da mucho juego meteorológico, de cómo se pueden transformar esos cuadros si los llevamos a la realidad del clima hoy en día, ¿no? Pues toda esa laguna seca, las sequías que están aumentando en el mundo, o las inundaciones también. Es decir, que al final no es que todo hoy en día sean catástrofes, las ha habido toda la historia, como os he contado, pero desde luego que el cambio climático actual nos está marcando, y a los artistas actuales también, y de una u otra manera lo terminarán reflejando en la pintura, porque como os he contado antes, y está incluso estudiado con estudios, las vivencias de cualquier persona y de cualquier artista terminan reflejadas en su obra, en la pintura. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que he intentado contar en este libro, aunque en el libro, por cierto, no me he metido en la prehistoria, y la charla la he comenzado con esa parte previa a la pintura universal. Bueno, pues frase para terminar, ¿no? Yo creo que estaréis de acuerdo después de este recorrido un poco acelerado para que no nos viera, la hora no fue demasiado tarde y nos dé tiempo de ir a cenar. Bueno, pues esa mezcla que vais a fusionar también en parte en las jornadas de la historia, el clima y también la pintura, como veis, es un campo de estudio muy interesante, y yo diría que es una relación fascinante que permite abrir horizontes y entender muchas cosas que tenemos en los museos con otra óptica. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Muchas gracias a todos y gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, José Miguel Viñas. Un recorrido muy completo e interesante por la temática que nos ocupa. Sobre todo lo que se ha dicho aquí esta tarde, y especialmente sobre la intervención del señor Viñas, ¿alguno de los presentes quiere formular alguna pregunta? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena por la charla, ha sido muy divulgativa y gracias. Hay varias cuestiones que me han llamado mucha atención, otras de hecho por cuestiones profesionales también, pero lo que observo es que ustedes pueden hacer estos análisis, estas pinturas, porque los pintores intentaban retratar lo que veían de la manera más realista posible, ¿no? Entonces hay muchos detalles, los centímetros de agua, los cielos. Monet no sabía que estaba cogiendo material particulado cuando pintaba los cielos de Londres, ¿no? Lo que yo me pregunto si hoy en día la pintura que se hace, donde conscientemente se transforman todos esos elementos, va a seguir permitiendo los análisis que se han hecho hasta ahora de clima, historia o de cualquier otra análisis. Bueno, yo creo que sí, desde el momento que empiezan a entrar las vanguardias, eso se empieza a difuminar. Es muy difícil hoy en día en algún tipo de cuadros y pinturas llegar a entender la motivación que le ha llevado a un artista a hacer esa obra, y que parte de esa motivación puede ser una componente ambiental. Entonces eso es complicado. Es verdad que va a seguir habiendo artistas y pintores que terminarán pues, haciendo paisajes, y bueno, pues ahí podemos encontrar muchos tipos de estilos, pero bueno, las motivaciones son
parecidas quizá a algunos pintores de hace siglos, ¿no? Puede haber perfectamente paisajistas que intenten retratar lo que ven y les esté llamando la atención pues periodos más secos, menos verdor, aunque pueda haber años excepcionales como este, y eso al final pues lo terminan plasmando en las obras. Es decir, eso siempre va a estar ahí. Otra cosa es que el arte muchas veces se dirige por modas y tendencias y que pues, los principales protagonistas de esos movimientos pictóricos, los que hay ahora y los que están por llegar, pues a lo mejor su línea de trabajo no es precisamente reflejar de manera fiel la realidad, lo que nos rodea, sino de una manera mucho más subliminal y oculta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues también con artistas contemporáneos pues se puede conversar con ellos y te pueden hacer entender qué es lo que les lleva a pintar lo que tú puedes estar viendo en un momento, que no te puede estar sugiriendo algo relacionado con todo esto que os estoy contando, pero a lo mejor sí, porque a lo mejor pues ese pintor, el tipo de aplicación de color técnica que está usando, pues le está motivando algo que a él en ese momento le está llamando la atención, ¿no? Y puede ser una componente ambiental perfectamente. El cine también. Muchas gracias por esta magnífica ilustración de algo que nos atañe al ser humano como especie, ¿no? Una reflexión, yo creo que ya con los datos, la toma de datos que tenemos a nivel global, creo que ya es muy interesante, porque va a ser tan relevante o que haga el arte respecto a la tecnología, es más romántico, sí que es cierto que no tenemos datos en series históricas atrás y que esto es una fuente de información, pero has dicho algo que me ha gustado mucho porque yo todo el tiempo estaba pensando en todavía más atrás. Yo creo que también es muy interesante porque, bueno, estamos hablando de pequeñas escalas temporales, ¿no? Has puesto ahí la pequeña edad del hielo, un fragmento de todo el ciclo de temperaturas que se tienen registro, más o menos un poco así vamos, registro que tenemos reflexiones científicas, pero cuando has hablado de la prehistoria se me ha encendido esa bombilla que estaba antes pensando, y es, podemos obtener información de climatología, meteorología, con las pinturas rupestres que nos encontramos en la prehistoria. Podemos llegar a conclusiones en este aspecto teniendo esa información de hace, o sea, del calcolítico, del paleolítico, en fin, de estos periodos todavía más antiguos que todavía nos pueden dar una proyección más amplia temporal, ¿no? Bueno, cuando ya buscas intentar caracterizar un periodo a nivel climático de esas épocas, ya de la prehistoria, digamos que hoy en día ya hay desarrolladas muchísimas técnicas, lo que se llaman datos proxy, que te pueden dar información más precisa que lo que puedes extraer de un elemento artístico creado por nuestros antepasados. Yo lo he puesto un poco para ilustrarlo, ¿no? Para simplemente algo tan sencillo como, bueno, pues si yo veo un animal que ya está extinto, pintado en una cueva, pues evidentemente que ahí ha pasado algo. Y casi siempre suele coincidir con un cambio climático, con un periodo excepcional, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú quieres saber en la época de cuando estaban pintando en Altamira, aunque fueron muchos miles de años, hay gente entrando y saliendo, pero bueno, cuando se pintaron los bisontes más o menos, pues ahí hay muchas fuentes de información paleoclimática que te permiten incluso saber con cierta precisión dentro de ese periodo frío si hubo periodos más o menos húmedos, si creció el hielo más o menos en la zona norte de España, es decir, incluso algunos de esos datos se obtienen de cuevas. Una de las cosas que se están estudiando hoy en día son las estalactitas y estalagmitas. Al final, ese goteo continuo de agua con elementos que vienen del suelo de la parte de arriba de la cueva, la deposición es mayor o menor en función de que haya más o menos agua cayendo, que va a estar relacionado con el ciclo de la precipitación. Entonces, por ahí se puede extraer también información y a veces han hecho reconstrucciones a partir de estalactitas que se remontan a miles de años. Es una técnica, hay muchos sedimentos, anillos de árboles también pueden llegar bastante atrás, no tanto. Es decir, que al final
con esas técnicas tienes más o menos bien cubierto la caracterización o la adaptación del clima en la época en la que, por ejemplo, nosotros pues empezamos a desarrollarnos como especie. Pero no deja de ser un buen complemento pues identificar algún elemento artístico que te puede dar pistas. Por ejemplo, a mí, de lo que os he contado de la prehistoria, una de las cosas más interesantes que me ha resultado cuando me puse un poco a investigarlo es el deducir que en el sur de África hubo ciclos de sequía a partir de pinturas. Y esto no se me ha ocurrido a mí. O sea, ha habido la gente que realmente estudia a fondo la pintura llega a deducir que eso son rituales que están pidiendo lluvia. Y evidentemente cuando en una zona, y eso ocurre en todo el mundo, hay un ritual destinado a pedir lluvia, es que hay veces que esa lluvia no llega, y si no llega es que hay sequías. Y ahora nos hace mucha gracia cuando sacan los santos, ¿no? Pero esto viene también de la época histórica, es decir, pues al final, un poco más adelante en la historia, pues ante la desesperación de que no llega la lluvia y sobre todo castiga una actividad tan fundamental en la historia de la humanidad como es la agricultura, pues cualquier cosa para que llueva, ¿no? Y se recurre, pues en este caso, a eso. ¿De acuerdo? Sí, la verdad que al final puedes tirar del refranero, de la etnografía o de simplemente ver poblaciones realistas como por ejemplo los pinzapos locales. ¿No? Sí. Obviamente están los pinzapos porque hubo una época en la que hacía bastante más frío y estas especies eran interesante. Gracias. Bien, ¿alguien más, por favor? Una reflexión que, bueno, hemos visto un recorrido de cómo los artistas pues siempre intentan expresar el mundo que les ha tocado vivir a lo largo de la historia, ¿no? Y ahora pues tenemos el cine. Hablabas tú que las vanguardias pues contemporáneas pues se expresan de manera peor en la pintura, pero yo creo que en el futuro el mundo del cine pues nos reflejará pues todo el cambio climático contemporáneo que estamos sufriendo y que sufriremos, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que en realidad cualquier manifestación artística, hay mucha gente, habréis escuchado que ahora se habla a veces de la palabra ecoansiedad. Hay personas, la sensibilidad de cada uno es distinto ante una situación que está viviendo el mundo, ¿no? Ahora mismo hay muchos frentes abiertos en el mundo, pero hay personas que tienen una angustia vital pensando en que vamos hacia un escenario poco menos que terrorífico, ¿no? Y entre esas personas habrá gente que escribe, que pinta, que construye edificios porque son arquitectos, y todo eso al final, esa angustia vital, la terminarán transmitiendo de alguna manera a su creación. Yo a veces pongo el ejemplo de Goya. Os he puesto antes el famoso cartón de la nevada o el invierno, pero sabéis un poco, porque todos hemos estudiado a Goya desde pequeños y hemos ido al Prado seguramente, pues Goya tiene dos etapas clarísimas, antagónicas en su pintura, ¿no? Esa etapa primera que llega a Madrid con la ilusión de triunfar y que con su gran capacidad técnica progresa en la corte hasta que finalmente consigue pues, conquistar a toda la corte en este caso de Carlos IV y compañía, con esas escenas que le han hecho o le han dado fama universal, alegres, coloristas, llamativas, y entra en su etapa final absolutamente oscura por dos circunstancias que le afectan muy directamente: su sordera, algo que le afecta a su salud y que le limita enormemente, y la guerra contra los franceses. Entramos en guerra. Entonces, él se mete en su mundo interior y ya lo único que sale de él pues son sus pinturas negras, sus grabados y aguafuertes de la guerra, algo totalmente diferente a lo que había pintado hasta ese momento, por lo que se le reconoció. Pues ahí vemos un caso claro. En este caso, el cambio climático es algo como más difuso, pero estamos viendo que cada vez nos afecta en mayor o menor medida de manera más directa, cuando no directamente, porque hemos sufrido a lo mejor pues, un fenómeno de estos extremos bastante relacionado con él. De manera que yo lo veo muy claro y evidente. Cualquier persona que tenga esa sensibilidad especial o esa ecoansiedad lo va a terminar plasmando en lo que hace y si es un artista en su creación. ¿Alguien más desea formular alguna pregunta a nuestro conferenciante? Bueno, pues nada, vamos a dar por concluido el acto. Agradecemos a todos la presencia de José Miguel Viñas y ahora ya pues, tiempo para pensar en lo
el 24 de octubre, la jornada de esto. Gracias por